Aleluya. En el capítulo 4 de 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 6 y 7. Diga conmigo, hoy es tiempo de volver a recomenzar. Hoy es tiempo de recomenzar. Digo el mensaje, hoy es tiempo de recomienzo. Reempezar. Recomenzar. Diga conmigo, amén. Aleluya. Cuando hablamos de recomienzo, hablamos de volver a empezar, de reiniciar algo que habíamos dejado de hacer, de reanudar algo que se había paralizado, reanudar algo que se había detenido o se interrumpió por algo. Recomenzar representa la oportunidad de empezar de nuevo. Aleluya. El Señor me dio esta mañana, ayer a la mañana este mensaje. Bueno, el otro día de la semana yo lo fui digiriendo. Y ayer a la mañana el Señor me dio la oportunidad de estar viendo. Y después luego muchas cosas sucedieron en el día. Y el Señor dice, viste que te dije que era el recomienzo. Así que el tiempo de recomenzar. Diga conmigo, amén. Y aquí vemos un versículo muy clave que el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corintios, la segunda carta, una iglesia que no vamos a hablar de ella, sí vamos a hacer una referencia, porque bueno, para poder tener una interpretación correcta, nosotros debemos también ir al autor y a la carta, porque fue escrita y qué es lo que estaban viviendo en el presente. La iglesia de Corintios era una iglesia muy completa, muy rica, era muy próspera, tanto materialmente como en dones ministeriales. Pero muchas veces llega un momento que la persona se siente tan usada, tan cómoda con lo que Dios está haciendo, prosperando con sus dones, que se deja de ministrar, ministra los dones, ministra cosas, pero se deja de adorar al que le dio los dones y los talentos. Cada vez que el hombre hace cosas para Dios, pero se honra a sí mismo su voluntad, no está sirviendo a Dios, está sirviéndose a sí mismo. Cada vez que yo hago todo para la gloria de Dios y de acuerdo a su voluntad, yo estoy sirviendo a Dios. El otro día yo posteaba algo y decía pecado de omisión. Pecado de omisión puede ser de hacer algo que Dios nos mandó a hacer y no lo hicimos. Y hay cosas que son obvias. Venir a la iglesia no precisa que yo le diga que no es una sugerencia. El Señor nos manda a venir a congregarnos, ayudarnos unos a los otros. El Señor nos manda a nosotros también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que ayudar afuera, a los hermanos, a la gente. Amén. Amén. Pero dice primeramente, ¿a quién? Amarás a tu prójimo. ¿Y cuál es su prójimo, marido? ¿Cuál es su prójimo? Próximo viene de próximo. Mi prójimo como marido es mi esposa que vive conmigo, luego mis hijos, después de la iglesia. ¿Está claro? Amén. Aleluya. La esposa, ¿cuál es el prójimo de la esposa? El esposo. Entonces cuando nosotros invertimos valores, entonces ahí viene un tipo de confusión. Y nosotros muchas veces como personas, seres humanos, hacemos decir, ¿cómo está? Está todo bien, está todo perfecto, está todo bien. Y ese está todo bien es como que la alfombra pusimos acá para tapar las manchas que ese piso tiene abajo. Ay, qué linda alfombra, marroncita, todo bien. Y muchas veces todo bien nos apartan de aquel que quiere. Aleluya.
ayudarnos a poder recomenzar. Nunca jamás. ¿Qué pasa en los celulares? A veces cuando escucho dice, pastor, yo voy a salir del grupo. O alguno dice, pastor, salí del grupo, pero póngame de vuelta porque está lleno mi celular. Y voy a iniciarlo, lo voy a vaciar. Claro, porque está lleno, está por reventar, entonces se empieza a tener. Imagínense un aparato. ¿Y cuántas veces nosotros, el ser humano, nos vamos llenando de cosas que aparentemente son buenas y están bien, pero muchas veces van ocupando espacio a lo que Dios quiere derramar de lo nuevo hoy para ayudarnos a salir adelante? Entonces es necesario reiniciarnos, recomenzar. Uno lo piensa del mensaje del Señor Jesús a la iglesia de Éfeso. Vuelve a tu vuelve a tu primera. ¿Se acuerda cuando usted servía a Dios aquí? ¿O cuando usted servía a Dios? ¿Lo está haciendo? Pastor, no lo está haciendo. No hacía como antes. Y no lo voy a decir yo, que estoy malo por eso, no. Simplemente de que recuerde. Yo también, esta palabra es para mí. Entonces la palabra que venía del apóstol Pablo en ese tiempo era una iglesia que era próspera, pero había mucho pecado dentro de la iglesia. Había mucho pecado visto y también de omisión. Hay gente que sabía hacer las cosas, tenía talento, pero no lo ejercía. No, ya no, hay otros. Y entonces llegó un momento que el apóstol Pablo en esa iglesia de Corintios, él no dio garrotes, ni tampoco dijo, va a venir fuego del cielo, va a destruir. No, nunca, jamás. Hay gente y profetas del infierno que están destruyendo y que si no venía a congregarte, no sé qué, el fuego, que te va a agarrar la presente, que te va a agarrar la mano. Nosotros no podemos asustar a la gente, nosotros tenemos que mostrar a Cristo, que la gente venga por un Cristo lleno de amor, ese mismo Cristo que estaba con la multitud, multiplicaba el pan para buenos y malos. Él venía, aleluya, no a condenar, venía a dar la vida. Luego que la gente tenía revelación de Cristo, la gente nunca más se apartaba de él. Entonces nosotros debemos mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso que es necesario nosotros poder comprender cuál era la palabra que. Y una de las palabras del apóstol Pablo era esto. Miren, muchachos, ustedes que se creen que tienen muchos dones, unos sanan, otros profetizan, otros tocan, otros cantan precioso, pero solamente ustedes son vagos. Y lo importante no son ustedes. Lo valioso, el tesoro, es lo que Dios puso dentro de ustedes, Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no valíamos nada, pero cuando Cristo vino a nuestro corazón, aleluya, el Padre hoy nos mira con valor porque tenemos a Cristo, aleluya, dentro de nosotros. Y más que nada, aleluya, gente que nada daba por nosotros, ni tampoco ni nosotros nos amábamos, no nos importaba. Dios nos hizo templo para habitar hoy el Espíritu de Dios. La presencia no es, ay, vamos porque tenemos que allá, la presencia está allá. No, la presencia está dentro de mí. Yo tengo que manifestar esa presencia que está dentro de mí. Pero siempre se va a manifestar la presencia del poderoso, del tesoro que tengo dentro, cuando yo comprendo que soy humano. Entonces vamos a la Biblia. En un momento el apóstol Pablo le hablaba así a la iglesia de Corintios, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios que me mandó porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese luz, es el que resplandeció en nuestros, diga fuerte, en nuestros corazones. ¿Qué es lo que te trajo aquí, mi querido? Cristo resplandeció, está resplandeciendo en tu corazón. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Dónde está tu corazón? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso cuanto más tienes Cristo, más va a ser tu intensidad de pasión de buscarlo a Cristo. Él resplandeció en tus corazones. ¿Para qué? Diga, ¿qué dice ahí? ¿Qué va a iluminar? No va a ser estrellas en la iglesia. No necesitamos estrellas aquí. Lo que necesitamos es que Dios nos ilumine el conocimiento de Cristo. Que yo mengüe y que Él crezca.
Si no, pregúntele a Juan el Bautista, el único que festejaba porque él era un buen segundo, un buen suplente. Él dijo así: es necesario que yo vengo porque él tiene que crecer. No soy digno ni de desatarle las correas a sus sandalias. Yo bautizo con agua, pero el que viene tras de mí es el Cordero de Dios, que bautizará con el Espíritu Santo y fuego, el que iluminará el entendimiento, el conocimiento de cada persona para conocer a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo, Jesucristo. Aleluya. Versículo 7. Y ahora vamos a ver lo que somos. Hablo del conocimiento, la gloria de Dios, y vamos a ver el versículo 7. Pero tenemos este tesoro, diga conmigo, tenemos este tesoro. ¿En vaso de qué? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué Dios nos formó de nosotros? ¿De a dónde? Somos formados. No somos creados, somos formados. Somos creados según la imagen. Diga conmigo, soy formado del barro, del polvo, pero soy creado a imagen y semejanza. Por eso ese es el propósito, que pasaron todos los libros del Antiguo Testamento para hacernos ver que fue todo sombra a lo que ha de venir Cristo, esperanza de gloria. Aleluya. Para que ni un pastor, una denominación se jacte: ay, porque yo sano. Vengan a mí hoy en la noche que voy a derramar el agua del Sinaí, te va a sanar. Hermanos, el agua, el estanque, son todo creación del que va a hacer un milagro, el que puede ser un milagro, el que puede crear un milagro en tu vida. Nosotros como pastores y líderes solamente somos colaboradores. ¿Cuánto dicen amén? Y si del Espíritu Santo no somos nadie. Entonces aquí es el apóstol Pablo está diciendo: mire, pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Siga diciendo: ¿para qué? Dígalo fuerte: ¿para qué? Habla de excelencia, no habla del poder. Podría decir el poder. Habla que todo lo que viene de Dios es excelente. Y todo Dios está hablando para que el poder no sea de nosotros. No sintamos la última Coca-Cola del desierto, sino nos sintamos que somos barros, instrumentos de honra para la gloria de Dios. Diga amén. Y dice: excelencia, el poder sea de Dios y no sea de nosotros. Es tiempo de recomenzar. Y para recomenzar, hermanos, es más fácil empezar de cero. Principalmente aquellos que van a agarrar una obra, cuando le agarran una obra empezada y no saben quién hizo, está en el cuadro, no está en el cuadro, y tienen que empezar todo. Ahora, cuando empieza de cero, no, porque marca como él quiere, como le gusta, y ya está viniendo trabajando para lo que luego va a venir más después. Y cuanto más fácil haga bien lo que haga, le va a ser más fácil para lo que viene. Aleluya. Entonces, recomenzar es más difícil. ¿Por qué? Porque en ese recomienzo vamos a tener que ser tratados con nuestro propio pasado, con nuestras cosas que nos pasaron, y necesitamos ser enfrentados con nuestra propia vida para ver de qué manera vamos a recomenzar. Alguno dice: pastor, si usted supiera lo que yo he pasado, y me va a hablar de recomenzar ahora. Diga conmigo: el Señor siempre te ayudará, siempre te sustentará. ¿Sabe qué dice Isaías 43? Otra vez abriré río. Pero de mañana va a decir otra vez, porque Dios le encanta ver recomienzos. Hermanos, tenemos que desprender de esa sensación que a veces nosotros, para que no nos pregunten mucho si no está todo bien, cuando muchas veces no está todo bien. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Pero solo Dios sabe lo que lloro,
lo que sufro. Pastor, Dios sabe. Sí, Dios sabe, pero apuesto. Para eso dice que Dios levantó apóstoles, profetas, evangelistas, para que puedan ayudarte a edificarte. Hermanos, recomenzar es siempre más difícil de que comenzar. Comenzar a veces, como decíamos, es más fácil. Por ejemplo, vivir una pérdida de alguien que no pensaba que iba a partir antes. Estás hoy y mañana te despiertas y personas que tú pensabas y contabas ya no están más. Pega duro la vida. A veces también tomamos decisiones que nos equivocamos. A veces nos debilitamos la fe. A veces nos precipitamos, nos desgastamos en nuestros relacionamientos. Y cuando nos pasan cosas de esas, nosotros también, no solamente nos desgastamos nosotros, sino desgastamos a nuestro cónyuge. Sin querer. ¿Qué te pasa? No, nada. Pero estás más nervioso. ¿Cómo eras tan histérico? Eras cariñoso y ahora estás malo. Estás mala. Cosas que vamos quedando. El teléfono empieza a bloquearse. Porque hay virus dentro que quedaron, circunstancias. Un divorcio. Una traición, alguien que no te comprendió. Pastor, me di todo. Yo me di todo, pastor. Ahí era mi amigo. Y mire cómo está. Y en parte tiene razón, en parte tiene que ir a la cruz. Porque Jesús también sus amigos lo dejaron, pero lo siguió amando. ¿Sabe qué? Una de las palabras que el Señor me dio esta semana. Fernando, van a empezar a venir personas que te hicieron mucho mal, que tú te sentiste muy dolido, que ya perdonaste, que ya llevaste la cruz y que oras por ellos. Pero para poder reflejar a Jesús, al Cordero, tú lo vas a ayudar. No vas a ser como ellos, sino que vas a hacer seguir haciendo bien. Y cuando vengan a ti, no les cierres las puertas. Y yo decía, Jesús, perdonar, todo bien. Alguien que te hirió, alguien que te dañó, que habló mal de ti. Alguien me dijo, hoy escuchaba antes de venir un mensaje y decía un pastor, me van a hablar de dolor. Cuando hablaron de mí cualquier cosa, me van a hablar de mí cuando dudaron de que yo lo que era. Pero este altar, mientras yo viva y mientras esté aquí, nunca vamos a hablar del dolor y del rencor, vamos a hablar del amor, del perdón, de la reconciliación y de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Yo podía darle lugar al rencor, al resentimiento hace años, hace tiempo. Pero desde que comencé aquí, el Señor dice, ama y perdona. Y esta semana el Señor me dice, yo te voy a traer, y aún va a llegar gente que tienes conocido. Y si no lo hace, tú vas a ser la segunda persona que acepta. Porque estás haciendo algo que sabía que tienes que hacer. Y me estoy preparando para ese tiempo. ¿Se acuerdan cuando yo llegué, daba unos mensajes y decía, hermano, tenemos que tener el corazón de José? Porque hay cantidad de gente que está necesitando que nosotros lo abracemos y no le digamos nada, solamente lo abracemos y oremos por ellos, porque ellos también son nuestros hermanos. Y cada persona que llega aquí va a llegar con el corazón quizás roto, corazón con heridas, pero nosotros vamos a ser los samaritanos que no le vamos a preguntar nada, nosotros lo que vamos a hacer es ministrar a Jesús. ¿Está preparado usted? Para recomenzar en el camino. ¿Cuántos dicen amén? El comienzo fue lindo, pero ahora viene el recomienzo.
Y Dios quiere que comience mucha gente aquí cosas nuevas, pero que muchos fueron frustrados por cosas que le pasaron en el camino. ¿Y qué voy a hablar? Y sí hablé y tengo que pedir perdón. Y yo en el nombre de Jesús pido perdón por los pastores que te hirieron. Yo pido perdón en nombre de todos los pastores que nunca se atrevieron a decir me equivoqué. Y fallaron contigo, yo te pido perdón. Porque yo también he fallado. Yo también he herido personas. Pero hoy tengo, aleluya, este tesoro que es el amor de Dios en mi corazón, que es más valioso, aleluya, y que mientras yo tenga el amor de Dios, aleluya, la presencia de Dios es algo maravilloso, que en vez de pelear nos ayuda a llorar, a orar unos por los otros. Porque hay muchos Sebastián que van a venir. Muchos Carlos que van a venir. ¿Y por qué no Lolos? ¿Qué tal? No digo porque vinieron hoy. Pero si yo estoy con un corazón de aquí malo, perverso, no, hermanos, es hora de nosotros no hacer de nuestras heridas nuestras motivaciones. A partir de hoy vamos a recomenzar a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y si alguien no te pidió perdón, yo te lo pido perdón. Perdona hoy y vuelve a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Porque Dios no está en lo que la gente te hizo mal. Dios todavía sigue siendo bueno. Levante la mano derecha conmigo. Diga, Señor, hoy comienzo el recomienzo. Voy a recomenzar y voy a liberar ya hoy perdón a los que nunca me pidieron perdón, todos los que me humillaron, los que hablaron mal de mí, los que me dejaron solo, sola, cuando más yo precisaba. Mas yo los perdono y llevo a la cruz. No me deben más nada. Ellos están libres y yo hoy comienzo a hacer el recomienzo, libres, y me despojo del peso de la carga que me quedaba, porque yo soy creado a la imagen y semejanza de Dios. La imagen de Dios es amor, la semejanza del Hijo que perdona. Yo voy a amar y voy a perdonar, porque tengo a Jesús en mi corazón. Respira ahora, estamos aliviando. El otro día me mandó un mensaje Gabriel, después voy a hablar con ustedes. Le voy a comentar. Gabriel me escribió. Gabriel es el hijo de hermano Jorge y hermana María. Ore por Gabriel. Aleluya. El Señor busca que nosotros siempre hablemos del amor y de Cristo y no de nuestras heridas. El recomienzo a veces es difícil, hay peligros a veces en el camino. En este camino de recomenzar las cosas de nuevo va a haber peligros. No es un camino que va a ir todo en asfalto. A veces vamos a ver cascotes, pozos, pero vamos a seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hermanos, a lo largo del camino vamos a encontrar cosas que nos hicieron daño, pero es necesario dejarlas para atrás. Diga conmigo, dejarlas atrás. A veces la vida nos hace sentir perdidos. Pastor, ¿qué hago con esta situación? La verdad no entiendo nada. Edora una vez cuando me dijo, no entiendo mucho, pastor. Yo tampoco. Pero Dios sabe. El Dios nuestro está ya antes, está hoy. Él es el pasado, es el presente y el futuro, el alfa y el omega, el principio, el fin. Y estoy seguro que estoy en las mejores manos de que nunca me dejará solo. Y todas las cosas que pasen va a ser ¿para qué? Para que Él me ilumine el conocimiento de Cristo en todo momento. Aleluya. Digo conmigo, voy a dejar cosas para atrás, cosas que no me convienen,
Ya situaciones, circunstancias que me hicieron mal, no voy a hablar más de eso. ¡Pum! Está cerrado. Todo aquello que me recordaba me hacía lágrimas y me hacía doler y me hacía entristecer y quedarme en el camino. Diga conmigo, dejo para atrás. Aleluya. Amén. Porque esas situaciones ahí pudimos ser quizás traicionados, y las traiciones duelen mucho, las desilusiones duelen mucho y no sabemos cómo comenzar. Mas esta noche, con el perdón y el amor de Dios, nosotros vamos a seguir la manera que Jesús nos enseñó en la cruz. Él murió por nuestros pecados y nos dio el inicio para el recomienzo en la vida del cristiano. Él puso su vida por nosotros, lo más perfecto, y nosotros lo único que pusimos fue pecado, rebeliones, delitos ahí, para que Él llevara y nos diera la vida de resurrección, que a través de la fe nosotros somos justificados a través de las obras de Cristo y no las obras de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Te estoy mostrando que todo recomienzo, y para recomenzar, nunca vas a recomenzar en tu obra, vas a recomenzar en la obra de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Por eso, ¿cómo recomenzar después de un largo camino cristiano? ¿Cómo recomenzar después de un pecado? ¿Recomenzar después de un error? ¿Cómo recomenzar después de un agotamiento espiritual? Porque muchas veces, hermanos, tenemos agotamiento espiritual. Nos cansamos. Pregúntele a Moisés. Moisés venía con las tablas escritas por Dios 40 días. Y dice que Dios había escrito las tablas de la ley con el dedo de Dios. Y le había dado a Moisés. Y cuando vio al pueblo que estaban adorando un becerro, lo que hizo Moisés, quebró las tablas y ¡pum! Alguien le iba a poder, capaz, alguien se acercó y dijo: sí, Moisés, las tablas que Dios te había escrito, pues se rompiste. Lo que estaba diciendo Moisés no era que no había sido espiritual. Él estaba dando a conocer que es hora de recomenzar su vida nuevamente, porque estaba agotado. Cuando nos agotamos, hacemos cosas que muchas veces vamos a cerrar, vamos a ofender, vamos a lastimar. Por eso, cuando usted esté cansado, descansa y luego siga, no deje. No dicen amén. Vuelva a recomenzar. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Cómo recomenzar la vida después que somos engañados? ¿Cómo poder comenzar una vida nueva o recomenzar cuando ya no creemos más en pastores, en líderes, no creemos en iglesia? ¿Cómo podemos recomenzar? Cuando ya no creemos en nadie. Y a veces llega el momento que ni en Dios creemos. La persona se pone, ¿por qué? Ay, no, pastor, ¿cómo hacer? Yo seguro que no viene sin que levante la mano. Pero hay personas que a veces dicen, porque muchas veces nos ponemos en el agotamiento espiritual y llegamos a ese punto. Por a veces quedamos solos. ¿Cómo rehacer nuestros sueños cuando alguien nos quitó la esperanza de soñar? Vos no sos, vos no te mereces. ¿Cómo hacerlo? Yo verdaderamente creo que para todas estas preguntas hay una provisión de Dios. Y Dios siempre tiene un capítulo final de la historia para cada uno de nosotros. Y ese capítulo es que podemos contemplar la gracia de Dios. Si quieren anotar, anoten. Ese capítulo, pues, aleluya, es que podemos contemplar la gracia de Dios restaurando todas las cosas para la gloria de Él. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Aleluya. Dios puede recomenzar nuestras vidas cuantas veces fuera posible. Es solamente si usted quiere. Si usted cree, verá la gloria de Dios. No hay nada imposible para el que cree. Aleluya.
historia que nos pasó, un acontecimiento, una circunstancia. No podemos quedar ahí. Tenemos que empezar a ver la manera con Dios y con su gracia, recomenzar, porque tenemos que seguir. Elías, la palabra, cuando estaba en una cueva, que había bajado fuego del cielo, matado a los profetas de Baal, y luego se sintió agotado, deprimido, una gran depresión. Vino una palabra de Dios y dice: come esa torta que el ángel te da y sigue camino, porque largo camino te queda. Una palabra: come esa torta y empieza a recomenzar de vuelta donde lo que ha dejado Elías. ¿Qué es lo que ha dejado usted de hacer? ¿Dejado de soñar? ¿Dejó de creer? Quizás nosotros como pastores suele pedir perdón, porque hay que ya cantidad de gente que lo hace queriendo y a veces sin querer. Pero cuando hay abuso de autoridad, que se creen los dueños de quién es pastor, quién no, quién va, quién no, cuando eso lo da Dios nada más. Yo solamente predico el evangelio, pero el dueño de la iglesia no soy yo, Jesús. Es hora de usted comenzar a creer y saber de que en Dios es posible todo. Amén. Tener un hogar constituido, tener una familia. Aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Dios nunca te dejará. Dios siempre estará ahí para poder recomenzar contigo. ¿Quién quiere recomenzar? Quiero recomenzar nuevamente el camino de Dios. Bienvenido. Dios es un Dios de oportunidades, de recomienzo. Yo cuántas veces en mi vida recomencé y digo: esta sí, ahora sí, Señor, perdóname, voy a recomenzar. Y así volví. Después que me aparté, volví a los 20 años, volví a esto, volví al otro y me apartaba. Hasta que llegó el momento que yo le dije: Señor, necesito recomenzar. Y hace 12 años que, gracias a Dios, con la ayuda de la gracia de Dios, Él me mantiene en pie y me mantiene tomado su mano, para que yo pueda, aleluya, anunciarle y decirle a ustedes: es posible recomenzar, querido. Aleluya, yo era un hombre lleno de pecados hasta las orejas, pero Dios ha sido tan bueno que me ha sostenido y me ha dicho, aleluya, que es posible recomenzar y que Él le da oportunidad. Y hoy Él te da oportunidad nuevamente de ocupar el lugar de donde nunca te hubieses ido, porque tú eres alguien que Dios, aleluya, ha tomado en sus manos y cree, aleluya. Te voy a decir una cosa: eres la que Dios, la persona que Dios va a manifestar lo que Dios quiere para muchas personas que están sin Cristo. Dios no trae solamente para bendecirte, que te llene la panza, que tengas un trabajo. Dios te trajo porque eres un hombre de Dios. Hay un pastor, hay un profeta, hay un líder de jóvenes, hay un líder de varones, hay alguien que va a estar ahí, que va a estar ayudándome aquí, porque yo oro: Señor, dame gente que nos ayude, gente que la diga, aleluya. Va a llegar un momento en que dice, aleluya, mi hija me dice: papá, estás cansado, estás barriendo ahí, estás barriendo. Digo: Dios, yo cada vez que barro, digo: gracias por la cantidad de hermanos que van a estar acá, no voy a tener que barrer. Pero mientras tanto estoy yo recomenzando mi primer amor. Yo aquí en la iglesia aprendí a recomenzar, a barrer, a limpiar, a hacer la buceca, y voy para adelante. Y este es el momento que usted también, no importa su pecado, arrepiéntase, y el Señor ya llevó su pecado. Él lo perdona. Erré, pastor. ¿Quién no erró aquí? Levante la mano los que nunca erraron. Pedro, yo voy a poner 3 ejemplos de esto para terminar, para luego orar por usted. 3 personas que recomenzaron. Número 1, Pedro. Pedro tenía palabra de ser el que iba a tener la llave y no sé qué más del evangelio, tantas cosas, palabras, sin embargo erró. Él le dijo que iba a estar con Jesús todo siempre y que nunca lo iba a negar, y fue el primero que dijo: a ese no lo conozco. Pero sin embargo, ese Jesús que predicamos, ese Jesús que habla Pablo, que Dios pone dentro de nosotros, ese conocimiento de ese Jesús en un momento resucitado, ¿sabe que vino? Enseguida fue a buscarlo. ¿A quién? Aquel que había dejado, aleluya, de hacer lo que él fue llamado a hacer, que era pescador de hombres. Y como toda persona que trabaja, que es ocupada, siempre trata de ocupar su tiempo, el tiempo que anhelaba, que hacía con Dios, con otro trabajo.
Y él, que agarró las redes, se fue a pescar. Más se estaba toda la noche, lo picaron los mosquitos, volvió a la madrugada y no pescó. Nada, diga conmigo, a la manera del hombre no se puede recomenzar. Pero por allá, cuando él venía, hay una voz que le grita: ¡larga la red a la derecha! Y Pedro cansado: yo conozco esa voz. Y la voz cuando me comenzó, cuando yo estaba reventando redes. Y la voz cuando dijo: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado al Padre para que no te falte la fe. Yo conozco esa voz. Es la voz de aquella que dijo: Pedro, toma mi mano en medio de la tempestad. ¿Cuántas veces Dios te habló y hoy te habla nuevamente para que comience a recomenzar la obra en la iglesia, en tu casa, y vuelva a soñar teniendo metas? Porque Dios está aquí. El mismo Jesús reconoce la voz. Pedro reconoció la voz cuando ya no quería más nada con la vida. Esta semana, ¿cuántos pasaron momentos así que no querían más nada? Yo, Rama yo daba, gloria a Dios. Y Jesús le dijo: al otro lado, estás tirando para el otro lado. No sigas más con tu propio sacrificio humano. Te estás cansando, te estás desgastando, Pedro. Mira, yo no pesqué nada, pero a tu palabra yo la voy a echar. Diga conmigo: cuando yo oigo la voz de mi maestro, oigo la voz de Jesús, yo voy a recomenzar. Y al recomienzo me va a dar milagros. Porque no solamente llenó la red de él. Luego, cuando fue a cinchar la red, le dijo a los que estaban al lado, los compañeros: vengan, vengan, las barcas de ustedes, vengan. Es cantidad, hay para todos. Porque cuando Dios me da a mí, Él da para ti. Cuando me trajo a Santos, me trajo no solamente para mi familia, me trajo para un pueblo que está aquí en Santos. Y usted va a llegar a otros que van a estar con esa palabra: Jesús en usted. Pero luego llegó Pedro, cansado, y llegó pero sin embargo venía, podía decir: bueno, ahora sí, vamos a comer un buen pez. Venía contento, ¿no? Sin embargo, todo lo que el hombre se esmera, que hace, de lejos vi una fogata y había alguien que estaba. Y si no tenía red, no tenía anzuelo. Es que tú, Dios, mi Dios de recomienzo, no precisa tener características humanas ni cualidades humanas. Él obra en la creatividad porque Él es creador. Él, así como le dijo a Pedro: ve y el primer pez que saques, abre la boca y saca la moneda. Y sacó. Fue el mismo Jesús que estaba con el pez más grande y más sabroso. Hasta buen sabor Jesús. Porque a veces decimos: no, Jesús es sencillo, simple, y nos enseña a nosotros a aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pedro, cansado Pedro, vení a comer. Y Pedro, pero antes de comer, vemos que Pedro sale de la barca y se sale corriendo. ¡Es mi maestro! ¡Qué encuentro, no! ¡Qué recomienzo! Cada vez que cantaba el gallo le hacía un daño psicológico a Pedro, porque le dije que yo iba a estar con Jesús y yo le fallé. Pero antes que llegara Pedro, el momento, Jesús, como nos habla a nosotros: Pedro, ¿me amas? Para comenzar con Jesús, la pregunta es: ¿le amas? No pregunta si tienes o no tienes, solamente te pregunta si amas a Él. Y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Por qué tengo que amar?
Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dígale gracias por las situaciones que pasé. Gracias por las historias tristes que pasé. Gracias por las tormentas, porque eso me hizo ver a Jesús en medio de las tormentas. Gracias por momentos de necesidad, porque conocí al proveedor más maravilloso que es Jesús. Gracias, porque cuántas veces he fallado y el Señor todavía me sigue buscando. Pero está el ego de la persona, que a veces tranca el recomienzo. El segundo ejemplo de recomenzar es, no voy a leerle todo, simplemente decirle, lea el ejemplo de la parábola de la moneda perdida. Estaba perdida la moneda dentro, pero no era que la moneda solamente se había perdido y alguien buscaba algo perdido. Es que el conjunto de monedas valía más que si faltaba uno. Eso es decir, que es tiempo de comenzar a tomar tu lugar en el templo y en la iglesia, porque nunca seremos tan fuertes si tú faltas, porque eres tan valioso que es necesario que no te pierdas dentro de la iglesia. Recomienza. El tercer ejemplo es Moisés. Cuando Dios lo llamó a Moisés y le dio la tabla, Dios escribió con su dedo la tabla. Pero no resplandecía el rostro de Moisés. Bajó, porque todavía estaba humanamente en sus cosas como humano. A la segunda vez que fue y subió, que Dios le iba a entregar las tablas de la ley, el Señor le habló, pero el que tuvo que esculpir las tablas fue Moisés. Pero la Biblia dice, ¿a dónde dice eso? Le voy a dar para que usted lo lea después en su casa. Aleluya. Éxodo 34, 29. Dice la Biblia que cuando la segunda vez que fue, el rostro de Moisés resplandecía. Que cuando bajó, la gente miraba a alguien transformado, porque Moisés en el segundo oportunidad fue que empezó a recomenzar su vida para poder ministrar. Aquí nosotros hemos leído la palabra cuando comenzamos, que hemos dicho, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones como Moisés. Él había resplandecido antes, no. Es que todavía él no había hecho esa, aleluya, decisión de poder dejar que Dios sea primero en su vida. Aquí dice, es el que resplandeció nuestros corazones para la iluminación de conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y luego el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia de Dios no sea de nosotros, sino de Dios. Mira que está a su lado. A veces nosotros decimos, ay, la mujer, el vaso fuera. Diga conmigo, el vaso de barro. ¿Qué pasa si usted lo deja caer? Se rompe. Es duro. ¿Qué pasa si al vaso usted lo golpea? Se va a rajar. ¿Cómo yo estoy comportándome con los vasos que tengo al lado? Acuérdese que hay un tesoro dentro. Búsquelo. Diga conmigo, Cristo habita en ese vaso que está al lado. Por eso usted no se sienta. Hay gente que dice, pastor, yo no sé qué hacer, pastor, yo estoy acá
encanta, qué cosa, pero no, hermano, usted es un vaso de barro que tiene un tesoro dentro. Ese tesoro se llama Jesús. Y que sin ese Jesús nosotros ninguno podemos hacer nada. A partir de hoy vamos a cuidar nuestros vasos, compañeros, potencialmente. Por eso yo voy a concluir este mensaje es mucho mejor el comenzar de cero que recomenzar. Pero Dios hoy nos quiere llevar a un lugar de comienzo, a ese lugar donde Dios hará a nosotros como personas brillantes. Levántate tú que duermes. Isaías 60. Vamos a ver lo que dice, que sabe ese versículo. Levántate, porque hoy y la gloria del Señor. Aleluya. Dígale a su lado, levántate, mi hermano. Recomienza. Empezar a recomenzar, a soñar, a soñar. Cuando tú pones a Dios primero, los negocios se dan. Dios le mostró algo a Pedro, y en esa enseñanza recomienzo a no depender de lo que él era muy docto, muy sabio. Él sabía pescar con redes. Sin embargo, en un momento le dice: toma un anzuelo y al primer pez que saque, yo te voy a dar. Eso se llama aprender la dependencia total de Dios y no de nuestra capacidad. Acuerde que nosotros somos vaso de barro y Él es nuestro creer. Dios quiere llevarnos a un lugar de comienzo, ese lugar donde Dios hará a nosotros brillar. No importa, por tanto, donde usted paró, o en qué momento usted se cansó, o en qué momento desistió de la vida. Lo importante esta noche es que Dios lo hará. Nunca se olvide de que la gloria de Dios se manifiesta en vasos imperfectos. Es un vaso que está en las manos de Dios, imperfecto, pero que Dios está tornando para hacer un perfecto plan. Y muchos verán la obra que Dios hará. Dios no te pide mucho, solamente cree. Y vamos a comenzar. Tome de pie. Aleluya. Aleluya.